El aire dentro del templo de San Vicente tenía un peso extraño aquella mañana. Afuera, la llovizna caía con una paciencia melancólica sobre las calles de Córdoba, tiñendo de gris los adoquines antiguos. Dentro, el murmullo de los fieles parecía un río contenido antes de romper su cauce. En el púlpito, el predicador Ezequiel Duarte alzaba la voz con una calma que no coincidía con la intensidad de sus palabras. «Hermanos», dijo con la mirada fija en la multitud, «María no es madre de nadie». Un silencio se quebró de golpe. Un rosario cayó al suelo. El eco metálico de las cuentas se perdió entre respiraciones contenidas. Doña Elvira Acuña apretó el crucifijo contra su pecho. Su hijo Tomás, que estaba junto a ella, sintió un escalofrío subirle por la nuca. «¿Qué está diciendo este hombre?», susurró ella temblando. «No lo sé, mamá, pero parece convencido», respondió Tomás, incapaz de apartar la vista del predicador. Duarte siguió hablando, sereno, con esa autoridad que solo tienen quienes creen estar revelando una verdad. Durante siglos nos han hecho pensar que nuestra fe depende de figuras, de nombres, de rituales, pero la verdadera fe no necesita madre ni templo, solo necesita conciencia. Las palabras se extendieron por el aire como un viento frío. Algunos comenzaron a levantarse indignados, otros hipnotizados se quedaron inmóviles. Afuera, las campanas repicaron a destiempo, como si también dudaran de su propio llamado. Tomás sentía que algo dentro de él se movía, una mezcla de rabia y curiosidad. Había crecido escuchando a su madre rezar cada madrugada ante la imagen de la Virgen. Había aprendido a tallar madera, viendo cómo su padre restauraba imágenes sagradas en la carpintería familiar. La fe no era una idea, era su vida entera. «¡Blasfemo!», gritó un hombre desde el fondo. Duarte no respondió. Bajó lentamente del púlpito y se colocó en medio del pasillo central. «No vine a ofender a nadie, vine a despertarles». El murmullo se transformó en un oleaje. Una mujer comenzó a llorar, otro se santiguó. Tomás sintió una presión en el pecho, como si el aire se le escapara. Su madre lo tomó del brazo. «Vámonos, hijo, este hombre está loco». Pero Tomás no se movió. Algo en los ojos de Duarte, esa mezcla de tristeza y desafío, lo detuvo. Parecía que hablaba directamente con él. El predicador continuó, su voz ganando fuerza. «Nos enseñaron a obedecer sin preguntar. Pero la verdad no teme a las preguntas. La fe que se impone con miedo no es fe, es control». Tomás no sabía si estaba enojado o fascinado. Aquellas palabras chocaban con todo lo que había creído, y sin embargo había una extraña belleza en su valentía. Miró alrededor. Algunos se marchaban, otros filmaban con sus celulares. El sonido de una puerta al cerrarse resonó como un trueno. Ezequiel Duarte levantó una mano y dijo: «Si mis palabras te incomodan, pregúntate por qué. No temas al temblor de tu alma, temamos más bien al silencio de la conciencia». Las campanas volvieron a sonar, como si alguien las hubiese tocado fuera de hora. Tomás sintió un impulso de quedarse hasta el final. Cuando el sermón terminó, el templo quedó dividido. La mitad del público se fue murmurando insultos, la otra mitad se quedó en silencio, confundida, mirando al altar como si algo sagrado hubiera cambiado de lugar. Tomás salió despacio con su madre. En la calle la llovizna seguía cayendo, fina, persistente, casi compasiva. «Hijo, no vuelvas a ese templo», dijo doña Elvira con voz quebrada. «No lo sé, mamá», respondió él mirando hacia atrás, «pero quiero entender por qué lo dijo». Mientras caminaban, el eco de la frase del predicador seguía dentro de su cabeza. «María no es madre de nadie». No era solo una provocación, era una herida abierta en la fe de todo un pueblo. Y mientras la lluvia se mezclaba con el incienso que aún flotaba en el aire, Tomás supo que nada volvería a ser igual. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal para no perderte relatos que tocan el alma y te hacen pensar. El ruido del sermón todavía retumbaba en las calles de Córdoba. Los diarios del día siguiente hablaban del sacerdote caído y del escándalo en San Vicente.
En cada esquina se discutía su nombre. Ezequiel Duarte, un hombre de voz grave y pasado confuso que ahora desafiaba la fe de todo un barrio. Algunos lo llamaban hereje, otros lo comparaban con los antiguos profetas, pero nadie podía ignorarlo. En una pequeña pensión cercana al río Suquía, Duarte repasaba las notas de su cuaderno manchado de café. Afuera el cielo estaba bajo, cubierto de nubes que parecían oprimir la ciudad. En la habitación solo se oía el zumbido del ventilador y el chasquido del lápiz sobre el papel. Escribía frases como si buscara justificarse ante un tribunal invisible. La fe sin conciencia es obediencia vacía. Recordó su expulsión de la diócesis 5 años atrás. Había denunciado la venta ilegal de reliquias y la manipulación de donaciones destinadas a los barrios pobres. Lo silenciaron primero con promesas, después con amenazas. Finalmente, lo apartaron por rebeldía doctrinal. Desde entonces, había vivido como un predicador errante, hablando en plazas y templos abandonados, reuniendo a quienes ya no encontraban respuestas en los altares. ¿Valió la pena, Ezequiel?, murmuró para sí, viendo el reflejo cansado de su rostro en la ventana empañada. Afuera, la lluvia había dejado charcos donde se reflejaban los carteles que anunciaban su nombre con letras torcidas: el predicador que negó a María. Mientras tanto, en su taller de carpintería, Tomás Acuña lijaba una tabla sin convicción. Las astillas se le clavaban en los dedos, pero el dolor era leve comparado con el nudo que traía en el pecho. No podía sacarse de la cabeza la mirada de Duarte, ni la serenidad con la que dijo lo impensable. Su madre entró con el rosario entre las manos. «El padre Ignacio habló hoy en la misa», dijo con voz tensa. «Dijo que ese Duarte es peligroso, que quiere destruir la fe del pueblo». Tomás dejó la herramienta sobre el banco. «Tal vez solo quiere decir su verdad, mamá». «¿Verdad?», replicó ella, dolida. «¿Decir que la Virgen no es madre de nadie? Eso no es verdad, hijo. Eso es soberbia». Tomás bajó la mirada. «No sé qué pensar». Pero cuando lo escuché sentí algo distinto. No fue odio, fue duda. Doña Elvira suspiró, agotada, y salió sin responder. Tomás quedó solo mirando las figuras de madera que colgaban de las paredes. Vírgenes, santos, crucifijos, todos lo observaban con silencio. Esa noche, Duarte salió a caminar por el barrio. Las luces anaranjadas de los faroles temblaban bajo la humedad. Un grupo de jóvenes lo reconoció y comenzó a seguirlo a distancia. Predicador, ¿dónde dejaste tu Madre Celestial?», gritó uno entre risas. Duarte no respondió. Caminó más rápido, pero no corrió. Sabía que el desprecio era el precio de hablar. En la esquina, una mujer mayor lo detuvo con un paraguas. «Padre Duarte», susurró con respeto. «Yo lo escuché. No entendí todo, pero usted me hizo pensar». Ezequiel le sonrió con gratitud. «Eso es suficiente, hermana. Si pensó, ya creyó». Siguió caminando bajo la llovizna, mientras las luces se difuminaban como si el cielo quisiera borrarlo. Dentro de él, la convicción era una llama que no se apagaba, aunque doliera. Había perdido su lugar en la iglesia, pero no su fe. Creía en un Dios sin intermediarios, sin adornos, sin miedo, y estaba dispuesto a pagar por sostener esa idea. Esa misma noche, Tomás leyó en internet una entrevista antigua de Duarte. En ella decía: «No reniego de la Virgen, reniego del uso que hacen de su nombre para callar al pobre». Las palabras lo golpearon. No eran frías ni arrogantes, eran un reclamo. Cerró la pantalla y quedó mirando la madera recién tallada sobre la mesa. «¿Y si no está tan loco como dicen?», susurró. La lluvia volvió a caer con fuerza, golpeando el techo de chapa del taller. En algún lugar del barrio, Duarte seguía caminando sin rumbo, con la sotana empapada y los ojos fijos en el horizonte. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. La Plaza San Martín amaneció cubierta de hojas húmedas y murmullos. Era martes, día de mercado, y los puestos de frutas y pan se mezclaban con las conversaciones tensas que giraban siempre en torno al mismo nombre: Ezequiel Duarte.
Los diarios colgaban en los kioscos con titulares que parecían gritar: Predicador desafía la fe mariana. Hereje en Córdoba divide al pueblo. Las palomas picoteaban migas entre los charcos mientras los ancianos, sentados en los bancos, debatían como si el destino de la ciudad dependiera de eso. Tomás cruzó la plaza con las manos en los bolsillos, sintiendo el aire frío filtrarse entre los botones de su chaqueta. El sonido de los cuchicheos lo seguía como una sombra. En cada grupo, alguien repetía una versión distinta de lo ocurrido. «Dicen que lo van a excomulgar», comentó un vendedor de empanadas. «Y bien merecido lo tiene», respondió una mujer con tono firme. «Nadie ofende a la Virgen y queda impune». «Pero lo que dijo», intervino otro, «tal vez no hablaba contra ella, sino contra los curas». Tomás se detuvo. Aquel matiz lo intrigó. No era el único que había sentido esa duda. A unos metros, en la fuente central, un grupo de jóvenes discutía encendido. Uno de ellos levantaba el celular mostrando el video del sermón. La imagen era borrosa, pero la frase se oía clara. «María no es madre de nadie». «Mira su cara», decía una chica. «No parece loco». «Loco o no, rompió algo que no se puede reparar», contestó otro. Tomás se alejó lentamente, buscando el silencio del lado norte de la plaza, donde los árboles eran más densos. Se sentó en un banco y observó a la gente pasar. Cada conversación, cada gesto, le recordaba la división que el predicador había provocado. Córdoba ya no hablaba de fútbol ni de política, hablaba de fe. A media mañana su madre, doña Elvira, apareció con una bolsa de compras y el rostro fatigado. «Te busqué en el taller. Sabía que estarías aquí», dijo, sentándose a su lado. «Solo vine a escuchar», respondió él sin mirarla. «¿Escuchar qué? ¿Más chismes?» «Hijo, esto no es un juego. Ese hombre ha confundido a todos». Tomás suspiró. «¿Y si no fuera confusión? ¿Y si solo nos hizo ver lo que nadie quería ver?» Elvira lo observó con tristeza. «Cuando tu padre murió, lo único que me sostuvo fue rezarle a la Virgen. Si ese hombre tiene razón, ¿qué me queda a mí?» Esa pregunta lo atravesó. No era una discusión de dogmas, era una herida personal. Tomás tomó la mano de su madre. «No quiero quitarte la fe, mamá. Solo quiero entender la verdad». Ella retiró la mano suavemente y se levantó. «Algunas verdades destruyen más que las mentiras. No busques donde no te llaman, Tomás». Se fue sin mirar atrás. Él la siguió con la mirada hasta perderla entre la multitud. Sentía una mezcla de culpa y curiosidad, como si cada palabra de Duarte le hubiera dejado una espina en el alma. A la tarde, los noticieros comenzaron a transmitir en vivo desde la iglesia cerrada. Las cámaras mostraban a feligreses rezando frente a las puertas, otros dejando flores, algunos escribiendo pancartas con mensajes en defensa del predicador. La ciudad parecía partida en dos: fe y duda, devoción y rebeldía. Tomás se refugió en un café de esquina. El aroma del mate cocido llenaba el aire. En la televisión del local, un periodista hablaba con un excompañero de Duarte. «Siempre fue un hombre brillante», decía el entrevistado, «pero su obsesión por purificar la fe lo llevó demasiado lejos». Tomás bajó la vista hacia su taza. No sabía si aquello era valentía o locura. Pero algo dentro de él le decía que, si Duarte estaba dispuesto a arriesgarlo todo por lo que creía, tal vez valía la pena escucharlo una vez más. Cuando salió del café, el sol comenzaba a caer detrás de los edificios antiguos. Las campanas de la catedral sonaban lentas, como un aviso. Tomás caminó hacia su casa con el corazón inquieto y una decisión germinando en silencio. Tenía que encontrar al predicador. El viento del otoño soplaba con fuerza entre los árboles del barrio Alberdi. Las hojas secas corrían por las veredas como si huyeran de algo invisible. Ezequiel Duarte caminaba por la calle empedrada con paso firme, aunque sus hombros parecían cargar un peso que no se veía. Había aceptado una reunión con un viejo conocido, el padre Ignacio Ferrer, su antiguo compañero del seminario, ahora párroco de una iglesia importante en el centro. En el café donde acordaron encontrarse, el aroma a tostado se mezclaba con el incienso que llegaba de una procesión cercana.
Duarte llegó puntual, sin sotana, con el abrigo oscuro empapado por la llovizna. Ferrer ya lo esperaba, impecable, con un crucifijo brillante en el pecho y una mirada que mezclaba compasión y juicio. «Ezequiel», dijo el sacerdote, apenas él se sentó, «siempre supe que tu rebeldía te iba a traer problemas, pero no imaginé que llegarías a tanto». «¿A tanto como qué? ¿A decir lo que pienso?», respondió Duarte con calma. «No se trata de pensar, sino de herir la fe del pueblo», replicó Ferrer. «Dices que María no es madre de nadie, y miles te escuchan. ¿Sabes lo que eso provoca?». Duarte sostuvo la mirada sin parpadear. «Provoca reflexión, y la reflexión nunca fue pecado». Ferrer se inclinó hacia él. «Tú no buscas reflexión, Ezequiel, buscas venganza. Desde que te expulsaron, hablas con rabia. ¿Qué te hicieron que no puedas perdonar?». El silencio se hizo espeso. Duarte bajó la mirada al pocillo de café que tenía delante y durante un momento pareció cansado, casi vencido. «No fue lo que me hicieron a mí, Ignacio», dijo al fin. «Fue lo que le hicieron a la verdad». El recuerdo lo llevó de golpe al pasado. A aquel día en el seminario, cuando descubrió que reliquias falsas se vendían a coleccionistas europeos con la firma de la diócesis, cuando denunció la corrupción, nadie lo escuchó. Lo llamaron fanático, soberbio, y lo obligaron a callar. Luego lo expulsaron. Ferrer lo observaba con un dejo de tristeza. «La Iglesia tiene sus sombras, lo sé, pero tú elegiste la oscuridad para combatirla». «No, Ignacio, yo elegí la luz, solo que a muchos les duele mirarla». El sacerdote se recostó en la silla y suspiró. «¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Seguir hablando hasta que te odien todos?». «Seguiré hablando hasta que alguien entienda», respondió Duarte. Ferrer asintió lentamente, como si ya no tuviera fuerzas para discutir. «Solo te pido una cosa, no arrastres contigo a los inocentes». A veces, creer demasiado también destruye. Duarte no contestó. Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y salió a la calle. El viento golpeó su rostro, frío y húmedo. Por un instante pensó que tal vez Ignacio tenía razón. Pero enseguida recordó los rostros de las familias pobres que habían creído en las mentiras del poder eclesiástico, los niños que pedían comida en nombre de Dios y recibían silencio. No podía callar. Al otro lado de la ciudad, Tomás trabajaba en el taller. Las virutas de madera cubrían el suelo como un tapete dorado. Intentaba concentrarse, pero su mente volvía una y otra vez al predicador. Esa mezcla de ira y curiosidad seguía creciendo. Por la radio escuchó una entrevista con el padre Ferrer. «El señor Duarte necesita oraciones, no aplausos», decía el sacerdote. «Está perdido en su propio ego». Tomás apagó la radio. No sabía a quién creer. Lo único que tenía claro era que el hombre que vio en el templo no parecía movido por el ego, sino por una tristeza profunda. Esa noche decidió que debía verlo con sus propios ojos, no para juzgarlo, sino para entenderlo. Mientras tanto, Duarte caminaba de regreso a su pensión, con el eco de las palabras de Ferrer todavía en el pecho. El cielo se había abierto y la lluvia caía con fuerza, golpeando los techos de chapa y las almas inquietas de Córdoba. Entre relámpagos, se juró a sí mismo que no retrocedería. Y en alguna parte de la ciudad, sin saberlo, un joven carpintero se preparaba para cruzar su destino con el suyo. La carpintería olía a madera recién cortada y a trementina. El sonido del cepillo deslizándose sobre la superficie era el único que llenaba el aire. Tomás trabajaba con precisión, aunque su mente vagaba lejos del taller. La figura que estaba tallando, una virgen con el rostro sereno, lo observaba desde la mesa como si esperara una respuesta. Cada golpe del cincel le recordaba las palabras de Duarte. «La fe que se impone con miedo no es fe, es control». La imagen de María, poco a poco, iba tomando forma. Sus ojos parecían contener una ternura que no juzgaba, una mirada que comprendía incluso la duda. Tomás se detuvo, limpió el sudor de su frente y suspiró. Desde el fondo de su corazón sentía que estaba tallando algo más que madera.
Estaba tratando de entender su propia fe. Doña Elvira entró con una bandeja de mate. «Hijo, llevas horas aquí dentro», dijo con voz cansada. «Ven a comer algo». «En un momento, mamá. Solo quiero terminar esta parte», respondió sin levantar la vista. Ella observó la escultura y frunció el ceño. «¿Otra virgen? Sí, pero diferente». «¿Diferente cómo?». Tomás tardó en responder. «No sé, tal vez sin tanto adorno, más humana». Elvira dejó el mate sobre la mesa. «Ten cuidado, Tomás. No vayas a seguir los pasos de ese hombre, ya bastante daño hizo». «No lo defiendo, mamá. Solo intento entender por qué dijo lo que dijo». Elvira negó con la cabeza y salió del taller. Tomás se quedó solo otra vez mirando la figura. Sus dedos recorrían la madera con delicadeza, como si buscara un secreto escondido bajo cada veta. En la radio vieja, una voz anunció que Duarte volvería a predicar el próximo domingo en un templo abandonado del barrio Güemes. La noticia le aceleró el pulso. No era simple curiosidad, era una necesidad. Quería escucharlo, preguntarle, mirarlo a los ojos sin el filtro de los rumores. Tomó el mate y se sentó en el banco de trabajo. El vapor le empañó los ojos y por un instante pensó en su padre. Recordó cómo le enseñó a respetar la madera, a no forzar el corte, a dejar que la forma saliera sola. La madera, como la fe, tiene su propio ritmo, solía decirle. El pensamiento lo conmovió. Si su padre estuviera vivo, ¿qué habría pensado de Duarte? Tal vez habría dicho que la verdad no siempre está en los libros, sino en el trabajo honesto de las manos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Tomás encendió una vela frente a la figura aún inacabada. La llama tembló y proyectó sombras que parecían moverse. Se arrodilló sin saber por qué, más por costumbre que por convicción. «Si estás ahí», murmuró mirando el rostro de la Virgen, «ayúdame a entender. No quiero perder la fe, pero tampoco quiero seguir creyendo por miedo». El silencio le respondió. Y en ese silencio, por primera vez, no sintió vacío, sino una calma extraña. Tal vez dudar también era una forma de creer. A la mañana siguiente, fue al taller temprano. La madera había absorbido la humedad de la noche. La figura parecía distinta, más viva. Mientras lijaba los últimos detalles, escuchó pasos en la calle. Era su vecino Rogelio, un hombre mayor que solía pasar a saludar. «Hermosa esa Virgen, Tomás», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «Pero tiene algo raro, te parece triste». Tomás sonrió levemente. «Tal vez porque la hice así». «¿Y por qué triste?» «Porque a veces hasta la fe se cansa, don Rogelio». El viejo asintió sin entender del todo, pero respetó el tono. «Bueno, muchacho, si necesitas ayuda para llevarla a la iglesia, me avisas». «Gracias», dijo Tomás, y volvió a su trabajo. Cuando el día terminó, se quedó mirando la escultura bajo la luz amarillenta del taller. El rostro de María parecía querer decir algo, pero él no sabía qué. Afuera, las campanas del barrio anunciaban el atardecer. Tomás se levantó, apagó la vela y se dijo en voz baja: «Iré al templo el domingo. Necesito escuchar a ese hombre otra vez». Y mientras el olor a madera llenaba el aire, comprendió que su camino apenas comenzaba. El domingo amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Tomás caminó por las calles empedradas del barrio Güemes con el corazón apretado. Llevaba las manos dentro del abrigo y el crucifijo de su madre colgando bajo la camisa, como un recordatorio silencioso de su duda. Al llegar al antiguo templo, encontró una multitud agitada frente a las puertas. No era una misa común. Había curiosos, creyentes y también periodistas con cámaras encendidas. El edificio, de ladrillo desgastado, se alzaba como un testigo cansado del tiempo. En el dintel aún podía leerse una inscripción medio borrada: «La verdad os hará libres». Esa frase, más que nunca, le pareció un desafío. Dentro, el aire estaba cargado de murmullos y del olor a humedad. Duarte subió al púlpito sin sotana, vestido con una chaqueta oscura. Su rostro mostraba la fatiga de los días recientes, pero su mirada seguía firme. El murmullo se apagó apenas levantó la mano.
No vengo a corregir la fe de nadie, comenzó, sino a recordar que la fe no necesita guardianes. Un murmullo recorrió el lugar. Tomás sintió el pulso acelerarse. Había venido buscando respuestas, no más provocaciones. Nos enseñaron, continuó Duarte, que creer es obedecer. Pero creer es también dudar, buscar, preguntar. Dios no castiga la duda, castiga el miedo que nos impide pensar. Algunas personas asentían, otras murmuraban con molestia. Desde el fondo una mujer gritó: «Usted no es nadie para decirnos cómo creer». Duarte respiró hondo. «Tiene razón, señora, no soy nadie, pero tampoco lo fue aquel carpintero de Nazaret que cambió la historia sin trono ni templo». Las palabras flotaron en el aire con un peso que nadie esperaba. El silencio fue tan intenso que se escuchó el golpeteo de una gotera en el techo. Tomás levantó la vista. La humedad había formado una mancha oscura sobre las vigas. La gota cayó una y otra vez, marcando el ritmo de la tensión. De pronto, un crujido resonó arriba. Algunos miraron al techo. Entre las sombras de las lámparas viejas, algo se movía. Luego, lentamente, una figura comenzó a descender suspendida por una cuerda. El murmullo se transformó en gritos. La figura llevaba una túnica blanca y una corona de espinas de alambre. Tenía los brazos abiertos y un rostro cubierto por una barba falsa. Alguien en la multitud exclamó: «¡Jesús! ¡Jesús baja del techo!». El caos fue inmediato. Algunos se arrodillaron, otros salieron corriendo. Duarte miró hacia arriba, paralizado. Tomás sintió que el aire se volvía espeso, irreal. La figura tocó el suelo con torpeza y levantó la vista. Entonces se oyó una risa entrecortada, nerviosa. El supuesto Jesús alzó una pancarta escrita a mano: «Ni dioses ni vírgenes, solo hombres libres». La multitud rugió. Unos lo aplaudieron, otros lo insultaron. Duarte dio un paso al frente, temblando. «¿Quién te envió?», preguntó con voz tensa. El hombre respondió burlón: «El mismo que te enseñó a hablar, predicador. La gente». La tensión se rompió como un vidrio. Hubo empujones, gritos, y alguien lanzó una silla. Tomás sintió que debía hacer algo. Subió al altar y se colocó frente a Duarte, tratando de contener a la gente. «¡Basta!», gritó. «Esto no es fe, es locura». El falso Jesús fue rodeado por varios asistentes y arrastrado hacia la puerta. Duarte, aún en shock, se llevó las manos a la cabeza. Su voz salió temblorosa. «Así nos tratan cuando no entienden. Nos convierten en espectáculo». Tomás lo miró. Por primera vez vio en él no a un rebelde, sino a un hombre herido. Lo tomó del brazo. «Vámonos de aquí, señor Duarte. Esto ya se salió de control». El predicador asintió sin fuerza. Salieron entre empujones, mientras los flashes de las cámaras iluminaban el interior del templo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Tomás levantó el rostro hacia el cielo y sintió el agua fría mezclarse con el temblor de su cuerpo. Algo había cambiado dentro de él, aunque todavía no sabía qué. Y mientras las sirenas se acercaban, comprendió que la duda había dejado de ser un pensamiento. Se había vuelto destino. La lluvia seguía cayendo sobre las calles de Córdoba cuando la noticia del Jesús que bajó del techo se esparció como fuego. En cada esquina se hablaba del escándalo. Las imágenes grabadas por los celulares circulaban en las redes: el templo lleno, la figura descendiendo, los gritos. Para muchos era una señal divina, para otros una blasfemia. Pero nadie sabía quién era aquel hombre que había osado encarnar al Cristo frente a todos. Esa tarde, Tomás caminó hasta la pensión donde Duarte se refugiaba. Lo encontró sentado junto a la ventana, observando cómo las gotas se deslizaban por el vidrio. Tenía la ropa empapada, los ojos rojos y el alma cansada. «¿Cómo está?», preguntó Tomás, dejando un termo de café sobre la mesa. «Como un hereje después del sermón», respondió Duarte con una sonrisa amarga. «Pero más que herido, confundido. La gente está diciendo que fue un milagro. Que Jesús bajó del cielo para callarlo». «No fue ningún milagro, hijo, fue teatro». Tomás lo miró sorprendido. «¿Cómo lo sabe?».
Porque ya lo investigué, dijo Duarte sacando un papel arrugado del bolsillo. Ese hombre se llama Leandro Méndez, actor callejero. Lo contrataron los mismos que me quieren silenciar. ¿Quiénes? Los que lucran con la fe, contestó, apretando el papel con rabia contenida. Creen que si me ridiculizan la gente dejará de escucharme. El silencio llenó la habitación. Afuera, el rumor de la lluvia se mezclaba con el sonido lejano de una sirena. Tomás lo observó. Por primera vez sintió lástima, no por su mensaje, sino por su soledad. Si necesita ayuda, cuente conmigo, dijo. Duarte lo miró con escepticismo. ¿Por qué ayudarme? Tú no me debes nada. Porque yo también tengo dudas, respondió Tomás. Y cuando uno duda, necesita entender. Duarte asintió lentamente. Entonces, entenderemos juntos. Pero prométeme algo, Tomás. No creas todo lo que veas, ni siquiera lo que salga de mi boca. A unas cuadras de ahí, el actor Leandro Méndez bebía cerveza en un bar ruidoso. Varios periodistas intentaban entrevistarlo. Fue una actuación nada más, decía entre risas. Me pagaron para eso, pero no pensé que la gente reaccionaría así. Uno de los reporteros le preguntó quién lo había contratado, pero Leandro se encogió de hombros. Solo recibí un sobre con dinero y una nota que decía, «Hazlo real». Esa frase comenzó a circular por los noticieros. «Hazlo real». Las teorías crecían. Algunos acusaban a grupos ateos, otros a sectores conservadores de la Iglesia. Duarte se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Esa noche, Tomás y Duarte salieron a caminar bajo la llovizna. Las luces de los autos se reflejaban en los charcos como estrellas rotas. ¿Sabe qué pensé cuando vi a ese hombre bajar del techo?, dijo Tomás. ¿Qué pensaste? Que tal vez Dios nos estaba poniendo a prueba, que quería ver si entendíamos la diferencia entre fe y espectáculo. Duarte sonrió, aunque su mirada seguía triste. Quizás tengas razón, pero el pueblo no busca pruebas, busca consuelo. Y el consuelo, cuando se rompe, duele más que la mentira. Caminaron un rato en silencio. El olor a tierra mojada traía un aire de melancolía. ¿Y ahora qué va a hacer?, preguntó Tomás. Seguiré hablando, respondió Duarte. No puedo callar aunque me cueste todo. Entonces no estará solo, dijo Tomás con convicción. El predicador lo miró con un brillo nuevo en los ojos. No sé si eres creyente o curioso, pero tienes valor. Eso vale más que cualquier dogma. Cuando regresaron a la pensión, el viento había cesado. En la radio de un puesto callejero se escuchaba la noticia. El predicador Duarte niega haber preparado el acto del falso Jesús. La voz del locutor sonaba burlona. Duarte apagó el aparato con fastidio. Nos están usando, Tomás, y no solo para reírse, sino para dividirnos. Tomás lo miró con determinación. Entonces habrá que demostrarles que no somos un chiste. Duarte lo observó unos segundos. Luego asintió con gravedad. De acuerdo. Mañana empezamos algo distinto. No un sermón, una causa. Tomás no sabía qué significaba eso, pero sintió que aquella noche la historia había cambiado de rumbo. Las primeras luces del lunes iluminaron una Córdoba dividida. En los cafés, los noticieros repetían una y otra vez las imágenes del templo. El predicador gritando, el falso Jesús bajando del techo, la multitud enloquecida. Las voces de los presentadores se mezclaban con titulares amarillentos. El profeta del caos. Duarte entre la fe y la locura. Jesús descendió. Pero era un actor. En la pensión, Duarte observaba la pantalla en silencio. Tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas y una mezcla de cansancio y furia contenida. Tomás, sentado frente a él, no apartaba la vista del televisor. «Están destruyéndolo», dijo con voz baja. «Eso intentan», respondió Duarte, «pero no pueden destruir lo que nunca entendieron». El locutor mostraba una encuesta improvisada. El 80% de los entrevistados creía que Duarte era un farsante. Los comentarios se llenaban de burlas y memes. El nombre del predicador se volvió tendencia.
Tomás apagó la televisión. No debería quedarse callado. Si explicara lo que pasó, tal vez la gente lo escucharía. No me escucharán, muchacho. Ya decidieron quién soy, dijo Duarte apoyando los codos en la mesa. El escándalo siempre vende más que la verdad. En ese momento sonó su teléfono. Duarte dudó antes de contestar. Era una voz femenina, firme, de tono profesional. Señor Duarte, habla Claudia Morel, periodista de Canal 12. Queremos entrevistarlo esta noche. Tiene la oportunidad de defenderse. Él guardó silencio. Tomás lo miró expectante. Está bien, respondió finalmente. Pero no hablaré de religión, hablaré de dignidad. Esa noche, en el estudio iluminado por focos blancos, Duarte enfrentó a 3 periodistas. Tomás lo acompañó tras bambalinas. Dicen que usted planeó todo, incluso la aparición del falso Jesús. ¿Fue así?, preguntó uno con tono acusador. No, respondió Duarte con calma. Fui víctima de una burla organizada. Pero el verdadero escándalo no es que alguien se disfrazara de Cristo. El escándalo es que nos hemos acostumbrado a vender la fe como si fuera un producto. El público en redes reaccionó de inmediato. Algunos lo insultaban, otros lo defendían. La entrevista se viralizó, pero el efecto no fue el que esperaba. Los programas de la mañana recortaron sus frases, sacándolas de contexto. El predicador anticatólico dice que la fe es un producto. En el taller, Tomás sintió el golpe en carne propia. Los vecinos lo miraban distinto. Algunos dejaron de saludarlo, otros murmuraban cuando pasaba. Un cliente habitual canceló un pedido. No quiero problemas con los fanáticos, le dijo por teléfono. Doña Elvira, en cambio, lo enfrentó con lágrimas en los ojos. Sigues viéndolo, ¿verdad? Ese hombre te está arrastrando, Tomás. No me arrastra, mamá. Me enseña a pensar. Pensar no es destruir, replicó ella, apartando la mirada. Y él está destruyendo todo lo que nos queda. Esa noche Tomás volvió a la pensión. Duarte estaba sentado con un cuaderno abierto, lleno de anotaciones desordenadas. No puedo dormir, dijo el predicador sin levantar la vista. Me pregunto si valió la pena. Claro que sí, respondió Tomás. Hizo que la gente hablara, que se cuestionara. Eso es algo. Duarte lo miró con una sonrisa triste. ¿Sabes qué dicen los viejos textos? Que el mensajero siempre termina crucificado, no por lo que dice, sino porque obliga a los demás a mirarse en el espejo. El reloj marcaba la medianoche. Afuera la lluvia había cesado, pero el aire olía a tormenta. Tomás se sentó frente a él. Si lo que quiere es despertar conciencias, busque otra forma. Las palabras solas ya no bastan. Duarte asintió lentamente. Tienes razón, tal vez sea hora de hacer algo real. Los ojos del predicador brillaron con una chispa nueva, una mezcla de dolor y propósito. Tomás no supo si debía alegrarse o temer. En los días siguientes, los medios continuaron atacando. Las caricaturas, los chistes, los debates. Pero entre el ruido, algunos comenzaron a escuchar distinto. Pequeños grupos de jóvenes compartían sus frases, grababan videos, citaban sus ideas. Algo se movía bajo la superficie. Duarte lo entendió al ver una pancarta colgada en la plaza. No creemos en él, pero sí en lo que nos hizo pensar. Y en ese instante, supo que la semilla ya había sido plantada. El sol de otoño se filtraba entre las nubes sobre los barrios del sur de Córdoba. Duarte caminaba con paso cansado junto a Tomás, siguiendo una calle de tierra que olía a humo y pan recién horneado. Habían dejado atrás los templos, los estudios de televisión y los discursos. Ahora buscaban algo distinto, algo que tuviera sentido. Aquí, dijo Duarte, señalando un terreno baldío junto a una vieja capilla abandonada. Aquí puede empezar algo nuevo. ¿Qué cosa?, preguntó Tomás desconfiado. Un lugar donde la fe no se predique, sino que se viva. Sin templos, sin jerarquías. Solo gente ayudando a gente. Tomás observó el terreno cubierto de pasto seco y paredes grafiteadas. Parece un basural. Todos los milagros empiezan en el barro, respondió Duarte, sonriendo con cansancio. Durante días,
Trabajaron sin descanso. Consiguieron maderas, chapas, restos de muebles viejos. Tomás puso manos a la obra con la habilidad del carpintero que transforma la ruina en refugio. Duarte, en cambio, recorría los alrededores hablando con vecinos, mendigos y madres solas. Les contaba su idea: levantar un comedor comunitario abierto a todos, sin dogmas ni credos. Poco a poco comenzaron a llegar manos solidarias. Entre ellas apareció María de los Ángeles, una enfermera que había perdido su empleo tras defender a Duarte en público. Tenía una mirada serena, una voz suave y una determinación que imponía respeto. «Si de verdad quieren ayudar, cuenten conmigo», dijo el primer día. «No se necesita creer para cuidar, se necesita sentir». Duarte la observó con atención. Había en ella una claridad que le recordaba aquello que un día buscó en los altares. «Tu nombre te hace justicia», le dijo. «Los ángeles no siempre tienen alas, a veces traen vendas y esperanza». Ella sonrió. «Y hambre también. Así que si va a filosofar, hágalo mientras pela papas». El pequeño grupo se convirtió en una comunidad improvisada. Niños del barrio corrían entre las mesas. Ancianos llevaban pan. Jóvenes pintaban las paredes con colores vivos. Sobre la entrada, Tomás talló una frase en un tablón: «Donde hay hambre, hay fe». El proyecto creció rápido. Los noticieros, al principio, lo ignoraron. Luego comenzaron a mencionarlo con curiosidad. El ex predicador Duarte dirige un comedor para los pobres. Lo que fue burla se volvió interés. La gente donaba ropa, alimentos, tiempo. Una tarde, mientras lavaban utensilios, Tomás le preguntó a Duarte: «¿Por qué haces esto? ¿Para limpiar tu nombre?». El predicador secó sus manos y lo miró fijamente. «No, hijo, lo hago porque me cansé de hablarle a la fe vacía. Aquí, entre ellos, la fe se respira». María, que los escuchaba desde la cocina, intervino: «Tal vez todo esto era lo que tenía que pasar. A veces Dios nos saca del templo para que lo encontremos en la calle». Duarte asintió con un brillo de gratitud. «Quizás sí, quizás este es el verdadero sermón». Pero no todos estaban contentos. Algunos sacerdotes locales empezaron a criticar el proyecto, diciendo que Duarte usaba la caridad para manipular. En redes volvieron los ataques. «Dicen que hacemos política», comentó Tomás con frustración. «Déjalos hablar», respondió Duarte. «Cuando ayudas a un pobre, molestan los que viven de su miseria». María de los Ángeles organizó una pequeña clínica improvisada en el fondo del terreno. Atendía a ancianos sin recursos, niños con fiebre, mujeres embarazadas. Sus manos curaban y su presencia traía calma. Tomás la admiraba en silencio. Una noche, después de cerrar el comedor, Duarte se quedó mirando el cartel de madera bajo la luz tenue. «¿Sabes, Tomás?», dijo con voz baja. «Por primera vez siento que mis palabras sirvieron para algo real». «Sí», respondió el joven, «pero esto no lo hizo solo usted, lo hicimos todos». El predicador sonrió. «Entonces quizás la fe no se perdió, solo cambió de lugar». El viento movió las lonas del techo, y el olor a sopa caliente se mezcló con el de la tierra mojada. Córdoba dormía, pero en aquel rincón olvidado, la esperanza había vuelto a encenderse. El viento soplaba con fuerza aquella noche. En el comedor comunitario, el aroma a sopa se mezclaba con el del querosén de los faroles. Duarte revisaba los registros de alimentos, mientras Tomás guardaba las herramientas. María de los Ángeles cerraba las ventanas, tarareando una canción suave. Era un día como cualquier otro, hasta que el aire cambió. Había un silencio distinto, denso, como si el barrio contuviera la respiración. «¿Sientes eso?», preguntó Tomás. «Sí», respondió Duarte, levantando la mirada. «Demasiada quietud». Minutos después, un ruido seco cortó la calma. Un olor a humo comenzó a filtrarse desde la parte trasera del terreno. Tomás corrió y vio las llamas trepar por una de las paredes de chapa. «¡Fuego! ¡Padre! ¡Hay fuego!», gritó con desesperación. Duarte salió corriendo, agarró un balde y comenzó a arrojar agua. María apareció con una manta cubriendo las llamas más bajas.
El fuego rugía, alimentado por el viento. Los niños del barrio llegaron corriendo, algunos con cubetas, otros con botellas. Era una lucha desigual. Entre el caos, Duarte tropezó y cayó al suelo. Tomás corrió hacia él. «Padre, ¿está bien?» «La pierna... Me lastimé la pierna», dijo entre jadeos apretando los dientes. «Lo sacaré de aquí». Con esfuerzo, Tomás lo cargó sobre su hombro y lo llevó hacia la parte frontal, donde el aire era menos pesado. María, tosiendo, trataba de rescatar los víveres que no habían ardido. «Déjalo, María, sal de ahí», gritó Tomás. «No, la medicina. Los niños la necesitan», respondió ella sin detenerse. Finalmente, un grupo de vecinos logró apagar las llamas. El comedor quedó ennegrecido, las paredes calcinadas, el techo a punto de ceder. El silencio posterior dolía más que el fuego mismo. Duarte, sentado en una silla, miraba los restos con el rostro cubierto de hollín. «No fue un accidente», dijo con voz ronca. Tomás lo miró. «¿Cómo lo sabe?» «Porque el fuego comenzó en el depósito, donde no había nada eléctrico. Lo hicieron para asustarnos». María se acercó con una botella de agua y le limpió la herida. «Tal vez no fue solo para asustar», dijo. «Tal vez quieren que nos vayamos». «No nos iremos», respondió Duarte con una firmeza que contrastaba con su debilidad. «Si se llevaron las paredes, reconstruiremos con nuestras manos». El grupo guardó silencio. Tomás apretó los puños. Había algo nuevo en su mirada, una mezcla de rabia y determinación. «Padre, si seguimos nos volverán a atacar». «Entonces seguiremos más fuerte», contestó él. «No peleamos contra hombres, Tomás. Peleamos contra el miedo que ellos siembran». Esa noche, los tres permanecieron vigilando los restos. El olor a madera quemada se pegaba en la piel. María cubrió a Duarte con una manta y se sentó a su lado. «Usted no puede seguir así», le dijo con ternura. «Está herido y agotado». Él sonrió débilmente. «No te preocupes, hija. La fe también duele, pero no se apaga». Tomás los observó en silencio. Por primera vez comprendió que aquel hombre, tan cuestionado y solitario, no buscaba fama ni redención, sino simplemente mantener viva una llama que el mundo parecía empeñado en apagar. Al amanecer, los vecinos llegaron con maderas, ladrillos y ollas viejas. Nadie les pidió ayuda, simplemente aparecieron. Duarte, apoyado en un bastón improvisado, los recibió con lágrimas contenidas. «Gracias», murmuró. «No saben lo que significa esto». «Sí lo sabemos», respondió una mujer. «Usted nos dio comida cuando nadie lo hizo. Ahora nos toca a nosotros». Tomás miró el sol levantarse entre las ruinas. El humo todavía subía lento, como una oración silenciosa. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó. Duarte lo miró y respondió con voz suave, pero firme. «Seguiremos, Tomás, porque la fe, cuando arde, ilumina incluso en las cenizas». El viento volvió a soplar, dispersando el olor a fuego. Entre los restos, María tomó las manos de ambos y dijo: «Si esto no es creer, entonces no sé qué lo es». El amanecer trajo un aire fresco sobre el terreno ennegrecido. Los escombros aún despedían un olor agrio, mezcla de humo y ceniza. Duarte se apoyaba en su bastón observando cómo los vecinos comenzaban a limpiar. Sus movimientos eran lentos. Su rostro mostraba una calma que no era resignación, sino una especie de paz dolorosa. Tomás llegó con maderas nuevas sobre el hombro. Había dormido poco, pero la determinación en sus ojos lo mantenía firme. «Ya conseguí tablas del taller de Rogelio», dijo. «Dijo que no quiere dinero, solo que esto vuelva a funcionar». Duarte asintió. «La fe del pueblo no necesita templos, hijo, solo corazones dispuestos». María de los Ángeles se acercó con un balde de agua y una sonrisa cansada. «Ustedes hablan de fe, pero yo prefiero hablar de terquedad», bromeó. «Si hay algo que aprendí en un hospital, es que los que más sufren son los que más se niegan a morir». El comentario arrancó una risa leve, pero sincera. Entre ellos comenzaba a crecer algo más fuerte que la fe, la confianza. Horas después, cuando el trabajo se detuvo para descansar, Duarte pidió a Tomás que lo acompañara a caminar.
Avanzaron lentamente por la orilla del río, donde el viento traía el sonido distante de los autos y las campanas. «Tomás», dijo Duarte mirando el agua, «necesito contarte algo que nunca he dicho a nadie». El joven lo observó con atención. «Lo escucho. Cuando pronuncié aquella frase, María no es madre de nadie, no fue una negación, fue una provocación». Tomás frunció el ceño. «¿Una provocación?» «Sí. Quería que la gente despertara, que entendieran que la fe no es repetir palabras, sino vivirlas, que María no es una estatua, sino un símbolo de compasión. Pero me equivoqué en la forma». Guardó silencio un momento, como si le costara continuar. Esa frase se volvió un arma que hirió a los mismos que quise defender. Creí que estaba desafiando la hipocresía del poder, pero terminé rompiendo el corazón del pueblo. Tomás bajó la mirada. «Entonces, ¿se arrepiente?» «No del mensaje», respondió con voz serena. «Me arrepiento del orgullo que lo acompañó». El viento agitó las ramas cercanas. El río brillaba con reflejos dorados. «Cuando perdí mi lugar en la iglesia», continuó Duarte, «creí que debía ser su juez. Pero en el fondo solo era un hombre herido buscando sentido. Esta obra, el comedor, ustedes, me recordaron que la fe verdadera no se grita desde un púlpito, se demuestra sirviendo». Tomás lo escuchaba en silencio. Aquellas palabras no sonaban a sermón, sino a confesión. «Usted cambió muchas cosas, padre. Aunque la gente no lo entienda, hizo que todos miráramos distinto». «Tú también cambiaste, Tomás», dijo Duarte con una sonrisa leve. «Tenías miedo de dudar, y ahora dudas con esperanza. Esa es la fe más pura». Caminaron un rato sin hablar. El aire olía a pasto húmedo y a vida nueva. Cuando regresaron al comedor, María los esperaba con tazas de mate. «¿Dónde se metieron?», preguntó con tono protector. «Me tenían preocupada». «Fuimos a reconciliarnos con el río», respondió Duarte. «A veces el agua limpia más que las oraciones». María sonrió. «Entonces tráiganme un poco de esa agua, que falta lavar medio techo». Rieron los tres y por un instante todo pareció sencillo. El dolor del incendio, las críticas, los recuerdos, todo se desvanecía bajo esa sensación de unidad. Esa noche, mientras todos dormían, Tomás encontró a Duarte escribiendo en su cuaderno. «¿Qué anota?», preguntó. «La última homilía que no leeré en ningún templo», le tendió el cuaderno. «Léela si algún día me falto. Es solo una idea. La fe comienza cuando termina el miedo». Tomás sintió un nudo en la garganta. «No hable así. No es tristeza, hijo», dijo Duarte con una calma luminosa. «Es claridad. A veces uno debe morir simbólicamente para que la verdad renazca en otros». El joven no supo qué responder. Salió al aire frío de la madrugada mirando las estrellas. Por primera vez comprendió que la fe no era creer sin pensar, sino seguir buscando incluso cuando las respuestas duelen. El rumor comenzó como una chispa. Duarte hablará de nuevo. Nadie sabía con certeza dónde ni cuándo, hasta que un papel escrito a mano apareció pegado en varias esquinas del barrio. Reunión abierta. Antigua iglesia de San Vicente. Todos bienvenidos. No se mencionaba religión ni sermón, solo un llamado al diálogo. El día señalado, las campanas de la vieja iglesia sonaron por primera vez en meses. Tomás y María llegaron temprano para ayudar a organizar las bancas. Duarte, apoyado en su bastón, se movía con lentitud, pero con una serenidad nueva. Ya no era el hombre que buscaba convencer, era alguien que deseaba escuchar. Poco a poco, la gente comenzó a llegar. Rostros conocidos del barrio, obreros, madres con niños, estudiantes, incluso algunos sacerdotes. El murmullo llenaba el aire, cargado de desconfianza y curiosidad. Duarte esperó a que todos tomaran asiento. Luego, con voz pausada, dijo: «No los convoqué para hablar de dogmas ni de pecados. Los convoqué porque estamos rotos, y quiero saber si aún podemos reconstruirnos juntos». Un silencio denso siguió a sus palabras. María se levantó y tomó la palabra. «Yo trabajé años en un hospital público», dijo.
Ahí vi cómo la fe se usa para consolar, pero también para callar. Duarte me enseñó que creer no es obedecer, sino amar con los hechos. Por eso estoy aquí. No por él, sino por lo que despertó en nosotros. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Un hombre mayor levantó la mano. Yo lo insulté cuando lo vi en la televisión, confesó. Pero luego vino a mi casa a dejarme comida sin decir una palabra. Eso me hizo pensar. Tal vez la fe no está en las palabras, sino en los gestos. Duarte bajó la mirada, conmovido. No soy santo ni mártir, respondió. Dije cosas que lastimaron, pero también aprendí a escuchar el eco del error. Hoy no quiero justificarme, quiero pedir perdón. Los asistentes se miraron entre sí. Aquella humildad desarmaba cualquier prejuicio. Tomás observaba desde el fondo, sintiendo que algo profundo estaba ocurriendo. Entonces, una mujer se levantó entre la multitud. Era una catequista del barrio, conocida por su devoción. Yo fui una de las que pidió que lo echaran del templo, dijo. Pero anoche, mientras rezaba, entendí algo. Si María escuchara lo que usted dijo, no se ofendería, lo abrazaría, porque una madre no abandona al hijo que se equivoca. Las lágrimas brillaron en los ojos de Duarte. Gracias, murmuró. Quizás eso era lo que necesitaba escuchar desde el principio. El ambiente cambió. Lo que empezó como una reunión tensa se transformó en una conversación viva. La gente compartía sus miedos, sus pequeñas victorias, sus decepciones con la iglesia, con la vida. Duarte no dirigía, solo acompañaba. María repartía mate y pan entre los presentes, y Tomás tomaba notas en una libreta, como si quisiera guardar cada palabra. En un momento un joven levantó la voz. Entonces, ¿qué hacemos con la fe ahora? ¿La dejamos atrás o la reinventamos? Duarte respondió sin dudar. No se deja ni se reinventa. Se limpia del miedo y se devuelve al corazón. Aplausos espontáneos llenaron el templo. No eran gritos de devoción, sino de alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que la gente hablaba sin miedo, sin sentir que alguien los observaba desde arriba. Cuando el sol comenzó a ponerse, las luces doradas atravesaron los vitrales rotos. María se acercó al altar y colocó una vela encendida. Por los que dudan, por los que creen, por los que buscan, dijo en voz baja. Duarte la miró con gratitud. Esa es la oración perfecta, susurró. La multitud comenzó a salir en silencio, con una calma nueva en el rostro. Tomás ayudó a cerrar las puertas y se acercó al predicador. Hoy cambió algo, dijo. Sí, respondió Duarte. Hoy la fe volvió a ser de todos. Y mientras las campanas resonaban una última vez, supieron que aquella noche no era un final, sino el comienzo de una reconciliación que Córdoba entera recordaría. El día amaneció claro, con un cielo azul que parecía recién lavado. Después de semanas de trabajo, el comedor había vuelto a levantarse, más fuerte que antes. Las paredes nuevas olían a pintura fresca, y las risas de los niños volvían a llenar el aire. Duarte, apoyado en su bastón, recorría el lugar en silencio. Cada tabla, cada ladrillo, era una prueba viva de la fe que había sobrevivido al fuego. Tomás lo observaba desde el fondo, con las manos manchadas de polvo y un brillo distinto en los ojos. En la mesa del taller improvisado descansaba algo cubierto con una tela blanca. ¿Qué es eso?, preguntó María con curiosidad. Tomás sonrió con timidez. Un regalo. Pero quiero mostrárselo cuando todos estén aquí. Al mediodía, los vecinos se reunieron en el comedor. Duarte pidió unas palabras. Su voz sonaba suave, gastada pero llena de vida. Hace un tiempo este lugar fue ceniza, y pensé que la fe también lo era, pero ustedes me enseñaron que la fe no muere, cambia de forma, se vuelve mano, mirada, pan compartido. Un aplauso cálido recorrió el lugar. Tomás se adelantó, respiró hondo y retiró la tela. Debajo estaba una escultura de madera, la figura de María tallada con delicadeza, pero diferente a todas. No tenía corona ni ropajes dorados, solo un manto sencillo y un rostro sereno,
con las manos extendidas hacia el pueblo. Era humana, cercana, maternal. El silencio se hizo profundo. Duarte se acercó despacio, conmovido. «La hiciste tú», murmuró. «Sí», respondió Tomás. «La esculpí con los restos quemados del comedor, la madera que el fuego no quiso destruir». Duarte cerró los ojos un momento. Su voz tembló cuando habló. «Entonces es un símbolo de lo que somos, que incluso las cenizas pueden volverse esperanza». María se acercó y acarició la figura. «Su rostro tiene algo», dijo con ternura. «No mira al cielo, nos mira a nosotros». «Así debía ser», respondió Tomás. «Una madre que escucha antes de juzgar». Los vecinos comenzaron a acercarse, uno por uno, dejando flores, pañuelos, pequeños objetos. No era un altar, sino una promesa silenciosa. El aire se llenó de emoción. Algunos lloraban, otros rezaban sin palabras. Duarte levantó la mirada al techo reconstruido y dijo en voz baja: «Ella es madre de todos los que aún creen en el bien». La frase se extendió entre los presentes como un eco suave. Alguien la repitió y luego otro. Pronto todos la murmuraban hasta que se volvió coro. María se cubrió la boca, emocionada. Tomás sintió un nudo en la garganta. El predicador levantó la mano pidiendo silencio. «No sé si merezco estar aquí», dijo, «pero si alguna vez me equivoqué, que sea esta obra la que me absuelva». No con palabras, sino con actos. Un niño pequeño se acercó con un pedazo de pan y lo colocó a los pies de la escultura. Duarte lo miró con ternura. «Eso es la fe», dijo. «Dar lo poco que uno tiene para compartir». Las campanas del barrio comenzaron a sonar, lentas y armoniosas. El sonido se mezclaba con el canto de las palomas que cruzaban el cielo. Nadie sabía quién las había hecho repicar, pero todos lo sintieron como una bendición. Tomás, con las manos aún manchadas de resina, observó su obra. No era solo una escultura, era su propio renacimiento. Había tallado su duda, su dolor, su reconciliación con la vida. «Nunca imaginé que algo tan roto pudiera volver a tener sentido», susurró. Duarte le apoyó una mano en el hombro. «A veces, hijo, Dios habla en silencio, pero su eco queda en nuestras manos». María se unió a ellos. «Y ese eco», dijo con una sonrisa, «se llama esperanza». Mientras el sol se filtraba por las ventanas, la figura de madera parecía brillar con una luz propia, no milagrosa, sino humana, una luz nacida del fuego y del perdón. Pasaron los días y la noticia del renacimiento del comedor comenzó a circular en toda Córdoba. Los periódicos que antes ridiculizaban a Duarte ahora hablaban de «el predicador que reconstruyó la fe desde las cenizas». Los periodistas acudían con cámaras, buscando imágenes del lugar y de la escultura que se había vuelto símbolo de reconciliación. Pero Duarte ya no hablaba con la prensa. Había aprendido que el verdadero mensaje no necesitaba micrófonos. Tomás, en cambio, seguía trabajando en su taller, fabricando bancos, puertas y juguetes para los niños del comedor. Cada pieza llevaba una pequeña inscripción grabada: «Fe sin miedo». Al tallarlas, sentía que cada palabra curaba algo dentro de él. Una mañana, María llegó con una carpeta llena de papeles. «Tenemos permiso oficial», anunció con alegría. «El comedor será reconocido como centro comunitario. Ya no podrán cerrarlo». Tomás sonrió. «Eso significa que lo logramos». «Lo logramos todos», respondió ella, «pero especialmente Duarte». El predicador los observaba desde la entrada, apoyado en su bastón. Su semblante era tranquilo, aunque su cuerpo mostraba señales de agotamiento. «El reconocimiento no es para mí», dijo. «Es para los que creyeron cuando todo parecía perdido». Durante semanas el lugar se convirtió en punto de encuentro. Llegaban donaciones, voluntarios, familias enteras buscando un plato de comida o un poco de consuelo. María coordinaba con energía incansable. Tomás reparaba lo que hiciera falta. Duarte se limitaba a escuchar, a observar en silencio. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los edificios, Tomás lo encontró sentado frente a la escultura de María. «Padre»,
Hace días que no lo veo descansar. No se puede descansar cuando el alma aún late fuerte, respondió con una sonrisa débil. Pero tranquilo, ya llegará mi descanso. Tomás frunció el ceño. No hable así, aún queda mucho por hacer. Duarte lo miró con ternura. Tú seguirás haciéndolo. Yo solo abrí la puerta. El silencio los envolvió. El viento movía las cortinas y el olor a pan recién horneado llenaba el aire. María apareció con 3 tazas de té. ¿De qué hablan tan serios?, preguntó. De cosas que aún no quiero entender, dijo Tomás. Duarte rió suavemente. De la vida, María, y de lo corta que se siente cuando al fin encuentra sentido. En los días siguientes, Duarte comenzó a escribir cada noche en su cuaderno. No sermones ni discursos, sino reflexiones breves. Frases que hablaban de humildad, de perdón, de comunidad. María lo leía a escondidas cuando él dormía. Cada palabra parecía un testamento, una despedida. Los medios siguieron hablando del comedor. Algunos lo llamaban el milagro de San Vicente, otros la revolución de la fe. Pero para quienes vivían allí, era simplemente su hogar, un lugar donde la bondad había vuelto a tener forma. Una mañana, Duarte reunió a todos los voluntarios. El ruido exterior ya no importa, dijo. Lo que construimos aquí pertenece al silencio, al trabajo diario, al gesto pequeño. Eso es lo que permanecerá. María lo observó en silencio. Sabía que esas palabras eran más que enseñanza, eran preludio. Tomás también lo intuyó. Algo en la voz del predicador sonaba distinto, más pausado, más frágil. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos rosados. Duarte caminó lentamente hacia la escultura y se quedó de pie frente a ella. Cuando dije que María no era madre de nadie, no entendía lo que hoy entiendo, susurró. Ella es madre de todos los que todavía creen en la bondad, aunque el mundo se haya vuelto duro. Tomás se acercó y lo tomó del brazo. Venga, padre, descanse un poco. Descansaré pronto, hijo, pero antes quiero verte a ti al frente. El joven bajó la cabeza, conmovido. María los observaba, sabiendo que las palabras de Duarte quedaban grabadas más allá de la memoria. Esa noche, cuando el comedor cerró sus puertas, Córdoba estaba en calma. Nadie lo sabía aún, pero el silencio que seguía no era vacío. Era la antesala de un legado que no se apagaría. El amanecer llegó sereno, con un cielo pálido que parecía contener una promesa. Córdoba despertaba despacio, pero en el pequeño comedor de San Vicente reinaba un silencio distinto, casi sagrado. Tomás abrió las ventanas, dejando entrar el aire fresco. María preparaba el mate como cada mañana. Duarte, sin embargo, no había salido de su habitación. Tomás tocó la puerta con suavidad. «Padre, el desayuno está listo». No hubo respuesta. Esperó unos segundos y volvió a llamar. María se acercó, preocupada. Al abrir, lo encontraron recostado sobre la cama con el cuaderno entre las manos. Su rostro estaba tranquilo, los labios levemente curvados en una sonrisa que no era de dolor, sino de descanso. María se cubrió la boca, conteniendo un sollozo. Tomás se arrodilló a su lado, temblando. En el cuaderno, escrito con letra firme, estaba la última frase: «La fe comienza cuando termina el miedo». Durante largo rato, nadie habló. Solo se escuchaba el leve murmullo del viento colándose por las rendijas. María cerró los ojos de Duarte con ternura y susurró: «Descanse, padre. Su palabra ya vive en nosotros». Los días siguientes fueron una mezcla de tristeza y gratitud. El barrio entero acudió al comedor para despedirlo. No hubo ataúd lujoso ni ceremonias pomposas, solo flores del jardín y oraciones sencillas. Los niños, sin entender del todo, le dejaron dibujos y pan fresco junto a la escultura de María. Tomás, con la mirada perdida, sintió un vacío que le oprimía el pecho. Pero al mirar alrededor, los rostros, las manos, las miradas de quienes habían sido tocados por el mensaje de Duarte, comprendió que la fe no había muerto con él. Había cambiado de dueño. Esa noche, mientras ordenaban las cosas del predicador,
María encontró una carta dirigida a Tomás. «Léela», dijo, entregándosela. El joven la abrió con manos temblorosas. La letra era firme, pero serena. «Hijo, si lees esto, ya habré terminado mi parte del camino. No te pido que creas en lo que yo creí, sino que nunca dejes de buscar. La duda es la puerta de toda verdad. El templo que necesitamos no se construye con ladrillos, sino con actos. Y si alguna vez el miedo te visite, recuerda, la fe es la decisión de seguir, incluso sin entender. Cuida a María, cuida a los tuyos. Y cuando hables, hazlo con el corazón, no con la voz». Tomás cerró la carta con lágrimas contenidas. María lo abrazó sin decir palabra. En ese silencio compartido, comprendieron que el legado de Duarte no estaba en sus discursos, sino en la transformación que había dejado en cada uno. Con el paso de los meses, el comedor se convirtió en una escuela de oficios. Niños, jóvenes y adultos aprendían carpintería, enfermería, costura, cocina. Sobre la puerta, el letrero tallado por Tomás seguía allí: «Fe sin miedo». Cada aniversario, la comunidad encendía velas frente a la escultura de María. Nadie imponía oraciones. Cada uno hablaba con su propio lenguaje. Algunos rezaban, otros simplemente agradecían en silencio. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de adolescentes a tallar madera, Tomás se detuvo, miró sus manos cubiertas de polvo y sonrió. «Él decía que Dios habla en las manos que ayudan», comentó. Una niña le preguntó: «¿Y usted le creyó?». Tomás pensó un momento antes de responder. «Al principio no, pero luego entendí que creer no es repetir, es continuar». María, que lo observaba desde la puerta, sintió un orgullo sereno. Duarte no estaba, pero su presencia seguía impregnando cada rincón, cada gesto solidario, cada mirada de esperanza. Al caer la noche, Tomás se quedó solo frente a la escultura. Encendió una vela y murmuró: «Padre, usted no bajó del cielo, pero nos enseñó a mirar hacia él con los pies en la tierra». Las campanas del barrio sonaron a lo lejos, suaves como un adiós y una promesa al mismo tiempo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y comparte este mensaje. Y haz clic en el video que aparece ahora en pantalla para seguir descubriendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan que la fe no siempre se ve, pero siempre se siente.